ser recibidos pues con el cariño, ¿verdad? Con el amor pues propio de los hijos de Dios, de la familia de Dios, ¿verdad que sí? Sois también una iglesia muy querida por nosotros. Y antes que nada, pues sumarnos de alguna manera en el mismo sentir que tenemos que ver todos, ¿verdad? Por haber partido la mamá de vuestro pastor, ¿verdad que sí? Y nos sumamos pues a esa tristeza en parte, pero también a esa alegría, ¿verdad? De saber pues que ya está pues, en un lugar muchísimo mejor. Por lo menos eso nos dice Pablo, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y qué bueno el día que todos nos encontremos ahí, en el reino, ¿verdad? Y estemos pues en esa perfecta unión, esa perfecta armonía, en lo perfecto, vamos. Mientras tanto, pues nosotros seguimos caminando, seguimos andando y estando pues en los propósitos que Dios nos tiene mientras nos mantenga en este mundo, ¿verdad que sí? Pues quiero que leamos un pasaje muy cortito y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 19. Un pasaje muy corto que creo que todos conocemos y no es que vaya a traer un mensaje pues, que tenga que ver con la partida de nadie. En este caso pues justamente ocurrió pues, esta circunstancia, ¿verdad? Pero el mensaje no es en este sentido. Ya vais a ver cuál es el propósito, el sentido de esta palabra de hoy. Génesis 3, 19 dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que realmente tomamos de este pasaje que nos dará introducción o nos, digamos, llevará al mensaje de hoy es la parte final. Polvo eres, del polvo fuiste tomado, ¿verdad? Pues polvo eres y al polvo volverás. Y bueno, cuando ocurre un acontecimiento donde alguien querido parte de este mundo, quizá pues es un momento donde más conciencia tomamos, ¿verdad? De lo frágiles que somos, de lo corta que es la vida en este mundo. Nos parece que eso es todo, pero para nada. El cuerpo pues tiene su decadencia, tiene los efectos del pecado y por eso pues partimos de este mundo. Hoy vamos a ver precisamente acerca de esto. Vamos a centrarnos básicamente, aunque hablaremos también de otros asuntos, pero lo que es nuestro cuerpo, lo que es nuestra carne, lo que es nuestro cuerpo físico, el cual fue tomado, todos sabemos, del polvo. De ahí, a partir de ahí fue formado nuestra parte material, que digamos física, y una vez pues que el pecado entra en el hombre, dice, de ahí fuiste tomado y ahí volverás. La muerte afectaría nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y la parte pues que le toca al cuerpo volver al lugar donde fue tomado, que es pues la tierra, ¿verdad? El polvo de la tierra. Dios habló esta palabra al hombre después de haber pecado, después que el pecado ya entró en él, porque sin el pecado en el hombre eso no iba a ser ningún problema. El hombre no volvería, o sea, el hombre no moriría en ninguno de los sentidos de lo que es la muerte, ¿verdad? Pero una vez que el hombre cae en pecado, vienen las consecuencias y nuestros cuerpos, pues todos sabemos que se van desgastando, ¿verdad? Somos jóvenes y parece que nada nos tiene que pasar nunca, y a medida que la edad va avanzando empiezan a surgir enfermedades, ya no somos los mismos, ¿verdad? Hasta que por la circunstancia que sea, pero el cuerpo deja de tener las cualidades necesarias para contener la vida, y ahí es donde pues a esa separación, ¿verdad? Entre nuestro ser inmaterial y nuestro cuerpo que nos mantiene aquí en la tierra, en este mundo físico, y ahí pues se produce lo que todos conocemos, ¿verdad? Es la consecuencia del pecado, la muerte. El día que comieres de ese fruto, ¿verdad? Ciertamente morirás. Y es muy interesante que podamos estudiar, podamos conocer cuál es nuestra condición, la condición en que nos encontramos actualmente, mientras vivimos aquí, mientras estamos.
¿Cuál es la condición? Es muy interesante estudiar esto. ¿Cuál es la condición de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu? Nuestro cuerpo volverá al polvo, pero ahora es bien importante tenerlo, ¿verdad? Y tenerlo sano, porque nos mantiene vivos en este mundo. Por tanto, es algo temporal, pero es algo necesario. Y es bueno poder estudiar todo esto. La persona incrédula, la persona que no tiene a Cristo, vive en su carne, ajeno a Dios y a la vida de Dios, y camino pues a una condenación, ¿verdad? La persona que cree que tiene a Cristo, que recibe a Cristo en su corazón y es creyente, por supuesto, es una persona de fe, esta persona vive una vida nueva, vive una vida en el espíritu, pero sigue estando en su cuerpo también, sigue estando en su cuerpo mortal, en su cuerpo pues que es temporal. Y hay un elemento muy interesante en la palabra, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a mí me encanta ver ese pueblo, entre otros aspectos, porque Dios nos da revelación de tantísimas cosas, ¿verdad? En un mismo personaje, en un mismo pueblo, como puede ser Israel, en un mismo pasaje. Pero a mí me encanta ver al pueblo de Israel pues como representando nuestra condición en la carne, nuestra condición en lo que es el hombre, pues en su carne, así como venimos todos al mundo, descendientes de Adán con esa herencia pues, que recibimos, ¿no? Israel, Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, bajo el antiguo pacto, de con sus fuerzas intentar pues, ser como Dios aprueba que debe ser una persona, ¿no? Se le dio la oportunidad y no aprobó, ¿verdad que no? Es una manifestación de cómo nosotros en nuestra carne somos totalmente incapaces de poder vivir las vidas de santidad, las expectativas que Dios tiene de santidad y de perfección en todo esto. Es muy interesante ver a este pueblo desde ese punto de vista. Es un elemento estratégico del pueblo de Israel dentro de la gran obra que hace Dios para salvar al mundo. No solo a su pueblo escogido bajo el antiguo pacto, sino toda la humanidad. Pero sí que es un pueblo estratégico. Y este pueblo, en buena medida, ya digo, es interesante ver cómo está representando nuestra condición en la carne, la condición del cuerpo, podríamos decir, la condición del hombre, pues en esas circunstancias. Lo que vamos a ver primero, creo que vayamos a Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. Marcos 11, del 12 al 14. Aquella higuera, ¿verdad?, que Jesús fue a buscar fruto y no la halló. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallara en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Aquí parece que Jesús se enfadó con la higuera, ¿verdad? Él buscaba fruto, buscaba algún higo, algo que comer, no la halló, y parece pues como que fue una reacción, podríamos pensar, como la tendríamos quizá nosotros, ¿verdad? No me das lo que yo quiero, entonces yo me enfado contigo y te maldigo. Pero Jesús no es así, Jesús no es como nosotros. O sea, Jesús no maldeciría injustamente, ni siquiera pues a un árbol, como puede ser la higuera, yendo a buscar fruto cuando no es tiempo de fruto. Eso sería injusto. Si acaso sería justo, pues pronunciar algún tipo de juicio si es momento de dar fruto y no lo da. Pero cuando no es tiempo, no es justo, ¿verdad? Jesús es el ser más justo que ha pisado la tierra. Por lo tanto, yo creo que hay que descartar esa rabieta, esa cosa que pudiera pensar alguno de nosotros que Jesús fue lo que le llevó a maldecir esa higuera. Yo lo que veo es que Jesús es pura revelación.
O sea, Jesús es la palabra hecha carne. Jesús, su persona, es lo que Dios le dice al hombre, es revelación total. Por tanto, sus vivencias, sus experiencias, sus circunstancias, como aquí ese incidente con la higuera, es algo que más allá de que si la higuera, que si una cosa o la otra, es algo que Jesús está revelando a los hombres. Es revelación de Dios al hombre, ¿verdad? Por lo tanto, aquí encontramos varios elementos. Primero, Jesús va a buscar fruto. Y eso es algo que Dios nos revela. Dios busca fruto en nosotros. O sea, Dios busca fruto en el hombre. Dios todo lo que ha creado, lo ha creado productivo. Dios no crea nada estéril. Si vamos a la creación al inicio en Génesis, ¿verdad? Pues Él establece sobre la tierra los seres vivos, las plantas, el hombre, por supuesto. ¿Y qué hace? Le da la capacidad de ¿qué? De reproducirse, de dar fruto, que eso pues se vaya multiplicando. Dios busca fruto. Jesús fue a buscar algo en ella, fue a buscar fruto porque tenía hambre. Dios tiene de alguna forma hambre de fruto. Dios espera fruto de cada uno de nosotros. Y ahí pues hay otros pasajes que nos pueden ayudar también a comprender esto. Mateo 21. Vamos a Mateo capítulo 21. Versículos 33, 34. Tenemos algunos de ellos solamente. Versículo 33 dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen ¿qué? Sus frutos. Ese es el propósito de Dios. Aquí manifiesta el propósito del corazón del Padre. Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirás en misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí no nos interesa tanto el sentido real de la palabra, sino estos detalles donde vemos que Dios busca fruto. El versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Dios busca que se produzca, que haya un fruto, el fruto propio del reino de Dios. Un fruto que es santo, un fruto que es agradable a Dios. Y aquí vemos que la higuera no dio el fruto que Jesús esperaba. Podemos ver otros pasajes en Mateo 25, ¿verdad? Los talentos. Podemos ver en Juan capítulo 15: yo os he puesto para que llevéis fruto. En la vid, los pámpanos, ¿acordáis de este pasaje? O sea, Dios nos pone para que llevemos fruto, pero el fruto que le agrada, los frutos del reino. Y aquí la higuera, si nosotros la vemos como representando a Israel, como he dicho antes, representando la condición en la cual está el hombre, en su condición caída, esa higuera no dio el fruto que Jesús esperaba. ¿Pero por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. Israel, ni bajo el antiguo pacto, ni bajo el nuevo pacto, es el tiempo. Hablando de manera general, supuesto que cada individuo después es un trato personal de Dios, pero hablando de manera general, el propósito estratégico de este pueblo, entre muchas otras cosas que Dios hace con ellos, ¿no?, es manifestar esa condición en la cual estamos nosotros. Ni bajo el antiguo pacto pudo Israel dar el fruto que Dios espera de él, ni tampoco bajo el nuevo, porque no recibieron a Jesús, no recibieron a Cristo, el cual estaban esperando y aún lo siguen esperando, ¿no? Jesús, por tanto, manifiesta esa actitud de Dios hacia la carne, esa actitud. Nunca entonces jamás coma fruto de ti. O sea, no me das lo que yo busco. Entonces, como que pronuncia una esterilidad sobre esa higuera, ¿verdad? Esa higuera que tenía hojas. Tenía hojas y esas hojas aparentan, ¿verdad? Si tú ves un árbol todo verde, todo
todo esbelto, lleno de hojas verdes, y dices, pues este árbol está sano, este árbol, pues probablemente haya fruto ahí. Y Jesús, viendo un árbol lleno de hojas y lleno de esplendor, fue, pero no halló el fruto. Esas son las hojas. ¿Qué hizo Adán cuando cayeron en el pecado, él y su mujer? Se cosió delantales con hojas, ¿verdad? De higuera, precisamente. ¿Y esos delantales qué son? Pues como una fachada, como un intento de tapar esa condición vergonzosa en la cual ellos ya se encontraban. Por tanto, las hojas son apariencia. Nuestra carne puede dar mucha apariencia con obras, o sea, podemos aparentar o intentar aparentar, pero la realidad es que no hay fruto en la carne. Solo hay eso, apariencia, solo hay fachada, solo hay una imagen de aparentemente algo hermoso, pero el fruto que espera Dios no está ahí, no está en la condición caída, no está en la carne del hombre, como no está pues en esa higuera que representa a Israel. Veamos otro pasaje, vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, por favor. Isaías capítulo 5. Leemos versículos de 1 a 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Así Isaías da esa palabra, ¿verdad? Cantaré en forma de canto. Fijaos de qué manera Dios da su revelación a través de su profeta en este caso. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, espera fruto, por supuesto. Y dio uvas, ¿qué? Silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será collada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Que claramente esa viña representa a Israel, ¿verdad? Está hablando pues en esa cosa entre Dios y su pueblo, que él espera de esa viña, de ese pueblo, fruto, y fue un fruto agrio. Si vemos a Jeremías capítulo 2, versículo 21, porque dice que la había cercado, desplegado y plantado de vides escogidas, dice. O sea, no de cualquier clase de vid. El versículo 21 de Jeremías 2 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño? Dios le dio a Israel su ley, ¿verdad?, que es santa. Dios le dio las características propias de sí mismo, reveladas en su ley. Dios le da todo esto a Israel, escoge ese pueblo, planta esa viña de vides escogidas, dice. O sea, yo hice todo lo mejor que se podía hacer para que esta viña diese fruto. Yo le enseñé cuál es el fruto bueno, yo lo planté de todo esto, sembré mi buena palabra en ellos, pero ¿qué pasó? Pues que dieron uvas agrias. No dio el fruto conforme a lo que se esperaba, ¿verdad? Eso es la manifestación clarísima de cómo Dios nos da a conocer su santidad, su bondad, su ley, especialmente dando la ley bajo el antiguo pacto,
y la incapacidad total de la carne de poder dar ese fruto. Pablo dice, yo sé lo que es bueno, pero mi cuerpo, ¿qué hace? Pues lo que no quiero. En mi mente está la ley, yo conozco lo que es bueno, agradable delante de Dios, pero veo que mis miembros van por otro lugar. Y eso es lo que hace Israel una y otra vez continuamente, porque eso es también lo que hace nuestro cuerpo, nuestra condición de la carne caída, ¿verdad? No tiene capacidad ninguna de poder dar un buen fruto, por buenas que sean las condiciones. Ahora, si vamos a Juan capítulo 15, aquí vemos a Jesús hablando también de algo semejante. Ahí es una viña, aquí es una vid, ¿verdad? En Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, en el versículo 1. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, hablando de nosotros los que estamos en Él, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. En nuestra carne, por nosotros mismos no hay posibilidad de dar ese fruto. Por eso ahí mismo dice Jesús, nada podéis hacer por vosotros mismos. Si os desprendéis de mí, como el pámpano no puede llevar fruto, si no está pues aferrado al tronco, a la vid, así tampoco vosotros. Pero nosotros en Él es que podemos dar el fruto que Dios espera. Aquí la cosa cambia, ¿verdad? Aquí pues ya es una referencia a la criatura nueva, a la que ha nacido de nuevo, a la que no está conforme a la carne en su condición caída, sino conforme a la vida nueva que tenemos en el Espíritu, la cual recibimos cuando estamos en Cristo. En Él nosotros podemos dar ese buen fruto. Pero la carne en sí misma no tiene posibilidad de agradar a Dios, no tiene lugar en el reino, ni el reino de Dios tiene lugar en la carne, porque es la condición caída, ¿verdad? Está bajo la maldición del pecado, el cuerpo, igual que la tierra. Acordaos que Jesús dijo, en el mismo pasaje que hemos leído ahí, dice, la tierra te producirá, ¿verdad?, espinos, te producirá malas hierbas y tendrás que trabajar mucho la tierra para sacar de ella el sustento para tu vida, para tu cuerpo. Y ahí es interesante porque si nosotros con sudor y con trabajo extraemos fruto de la tierra, para nosotros, yo también estudiando esto me acordé del sudor y el trabajo que le costó a Cristo en esa cruz para poder tener fruto de nosotros. A Él le costó sudor de sangre, ¿verdad? Poder dar el fruto, porque si no era así, el hombre no daba el fruto que Dios espera. Pero en Jesús, ahí, en su trabajo, en su obra de la cruz, eso fue posible. Y nosotros en Él, pues podemos dar el fruto, siendo esos pámpanos que dan la buena uva, ¿verdad? No la uva agria, sino el fruto santo que espera Dios. Ahora, ya hemos dicho, Israel, ni bajo el antiguo pacto, ni tampoco bajo el nuevo, a manera general, repito, porque tampoco recibió a Cristo, en quien podría ser esos pámpanos, como somos pues cada persona que hemos creído en Él, ¿verdad? Hay un pasaje interesante en Mateo 21 y el versículo 31, la parte final, Mateo 21, 31. Dice, cuando les fue la voluntad del Padre, dijeron ellos el primero, aquellos que uno se había comprometido a ir a trabajar a la viña y el otro no, pero al final fue al revés. Dice, de cierto os digo, eso es lo que nos interesa, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Interesante, es como decir, los gentiles, los que no son el pueblo judío, el pueblo bajo el antiguo pacto, estos van delante de vosotros. Los judíos que están en la gracia, que viven en la gracia, van delante de aquellos que están bajo la ley. Los que ellos consideraban que eran desechados, van delante de vosotros.
Adán siguió produciendo hijos que vivirían en la carne temporalmente en este mundo, en esa condición pues caída, ¿verdad? Adán siguió de ahí venimos todos, ¿verdad? Y esa carne es la que, digamos, vive ahora mismo. El espíritu fue el primero que murió, fue el primero que tuvo las consecuencias de la muerte, esa separación, ¿verdad? Que es la muerte. El cuerpo, cuando se separa del alma, de lo que nos da vida, esa es muerte física, podríamos decir. Pero la primera muerte que se produjo fue la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Fue el espíritu del hombre el que primero sufrió esas consecuencias de la muerte. El cuerpo está vivo. El cuerpo que viene de Adán primero está vivo temporalmente, aunque el espíritu esté muerto, aunque el espíritu esté pues ajeno o esté pues en total inactividad, porque está pues en el pecado y está pues destituido, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Pero la restauración, como Dios va restaurando al ser humano, al lugar donde cayó, pues aquí dice que primero es el espíritu y después va a ser el cuerpo. Primero van los gentiles y después va Israel. Aquí no dice que Israel vaya a ser excluido, que Israel no tiene parte, que Israel no va a ser salvo. No dice eso. Dice, los pecadores, los gentiles van delante de vosotros. Significa que ellos van detrás. Significa que ellos son los postreros. Significa que nuestro cuerpo, nosotros ya si hemos creído en Cristo, tenemos vida en el Espíritu. La vida interior ya fue restaurada. El espíritu que murió, que sufrió primero las consecuencias de la muerte, es el primero que también ha revivido. Pero nuestro cuerpo es el que va a tener su parte en el postrer tiempo. Como Israel va detrás de los gentiles, como Israel representando nuestro cuerpo, pues va a tener su parte, ¿verdad?, en la etapa final. Si leéis, eso lo dejo para casa, para tarea, ¿verdad? Si leéis los capítulos 9 al 11 de Romanos, especialmente el capítulo 11, vais a ver cómo ahí Pablo habla mucho acerca de Israel en este sentido. Dice que al final hay expresiones como que todo Israel va a ser salvo, pero ¿cuándo? En el tiempo, pues que le corresponda, en el tiempo final. Porque Israel está endurecido. Ahora en parte dice, Israel está en un tiempo ahora mismo, representando nuestra carne, donde no puede dar el fruto porque no es su tiempo. Por eso la higuera no dio fruto. No era el tiempo, pero llegará el tiempo para Israel también. ¿Verdad que sí? ¿Creemos esto? Amén. Vendrá el tiempo para Israel. Vendrá el tiempo para nuestro cuerpo. Y sabemos que eso va a ser en la venida de Cristo. Hay un pasaje que está en Mateo, capítulo 20, que creo que también todos conocéis. Mateo capítulo 20, esos obreros que fueron contratados a la viña. Conocéis este pasaje, ¿verdad? Aquellos que fueron contratados a primera hora, después volvió a contratar a otros, y así hasta los postreros, ¿verdad? Y cuando llega la hora de rendir cuentas, o de pagarle a cada uno su jornal, llegan los postreros y reciben un denario, lo mismo que habían acordado aquellos primeros, ¿no? Ya una vez nos contó nuestro pastor personal, de mi esposa y mío, el apóstol Enrique, nos contó que una vez recibió algo bien interesante de este pasaje. Y dice que como que Dios le mostró que aquí esta parábola, esta enseñanza de Jesús viene a darnos a conocer que para cada nación, para cada, digamos, o etnia, llámalo como quieras, para cada pueblo hay un tiempo. Y aquí, al final del versículo 16, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Habéis escuchado esa expresión en la Biblia bastantes veces también, ¿no? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Israel va a ser el postrero, la postrera nación. Ahí tenemos cada uno nuestro tiempo.
pero Israel que fue el primero, Israel que fue el que estableció un contrato, el que hubo un pacto al inicio con Dios, ¿verdad? Y ese va a ser el último que vaya a recibir su paga o su, digamos, aquello que Dios tiene para cada uno. Las demás naciones que venimos después, las demás naciones que aparentemente no mereceríamos ni siquiera entrar ahí, como aquellos últimos que parecía que no tenían que recibir prácticamente nada, recibieron lo mismo, recibieron la misma paga. Dios va a salvar a todos por misericordia, no por las obras o por virtudes, no, simplemente que Dios hace así su obra. Israel es un pueblo estratégico dentro de esa gran obra, ¿no? Pero aquel que fue el primero va a ser el postrero. De esta manera, nuestro cuerpo, que es el primero que aparece en el mundo cuando nacemos, ¿verdad? Aparecemos en la condición de la carne, aparecemos no en la criatura nueva según el Espíritu. Esto tiene que producirse después. Jesús dijo a Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Ya naciste una vez de carne y de sangre, ya naciste de ese primer Adán. Y eso es lo primero que se manifestó. Como Israel fue el primer pueblo en manifestarse en esa, digamos, en ese pacto con Dios o en esa obra de Dios para salvar a la humanidad. Pero el cuerpo será el postrero. Venimos a nacer de nuevo, nuestro espíritu ya tiene vida, ya tenemos un nuevo nacimiento según el Espíritu, pero nuestro cuerpo está esperando como Israel al postrer tiempo, a la venida de Cristo, ¿verdad que sí? Ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 53. Primera Corintios 15, 46 al 53. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Ves? Aquí hay primero y lo final. Primero se manifiesta la carne, primero se manifiesta el hombre, pues, según Israel, según la carne caída, y después de lo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál del terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál del celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. Los muertos resucitan transformados, ¿verdad? Y los que estén vivos recibirán pues, su transformación ahí instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, dice. Pero lo primero que se manifiesta, ¿qué es? Venimos en un cuerpo de carne, venimos muertos en el espíritu, como Israel es el primer pueblo que aparece ahí en esa obra de Dios para salvar la humanidad, y va a ser el postrero. Así nuestra carne, así a la tierra misma, hermanos, la naturaleza misma, la tierra de donde proviene nuestro cuerpo físico va a tener también su parte. Y dice en Romanos 8 que la propia naturaleza está esperando, está guardando ansiosa esa manifestación gloriosa, ¿verdad?, de los hijos de Dios, porque es donde ella misma también va a tener la parte en esa restauración. Así es que, ¿qué concluimos con todo esto? Juan 6:63, Jesús dijo, lo que yo os he hablado es provechoso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Yo lo que os he hablado es espíritu y es vida. Por lo tanto, no busquemos dar fruto en la carne, no busquemos, cuidemos nuestra carne, cuidemos nuestro cuerpo, porque temporalmente lo necesitamos. Y hay que darle la honra que merece y que le corresponde. Hay que hacerlo, pero no busquemos que en ella estemos dando fruto. Andemos en la vida nueva en el Espíritu, andemos dependientes de Cristo, de quien nos da vida en el Espíritu, de lo que ya ha sido resucitado en nosotros, y aguardando el tiempo en que nuestro cuerpo también tendrá su parte. Entonces habremos sido completamente
salvados completamente, digamos, experimentando en